Muy buen día, bienvenidos a Estudio Bíblico de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a los que ya nos acompañan cada semana. Gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos también. Y a los que por alguna razón se encuentran con este en vivo, ojalá se queden con nosotros en el transcurso de la duración de este en vivo para que nos acompañen a estudiar la palabra de Dios, que es lo que hacemos aquí, solamente la palabra de Dios, la sola escritura, como decían los padres de la reforma, los que Dios usó para reformar a su iglesia. Así que nos enfocamos en la sola escritura, como dirían en esos tiempos. Así que acompáñenos y gracias por hacerlo. Estamos en estos momentos, en este tiempo, estamos estudiando el libro de los Hechos, que es muy informador, muy instruccional para llevar a cabo lo que es la iglesia aún en estos tiempos. Y vamos estudiando el capítulo 4, vamos a empezarlo hoy, habiendo terminado el capítulo 3 la semana pasada. Y mientras buscan en su Biblia el capítulo 4, del versículo 1 al 12, es lo que vamos a estudiar hoy. Les doy la bienvenida nuevamente y les recuerdo que también estamos en YouTube, en la plataforma de YouTube, que estará disponible este mismo estudio, lo mismo que está aquí, el video lo pondremos en YouTube, en el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino, y está bajo el estudio bíblico del domingo. Así que gracias de nuevo de antemano. Si les gusta lo que hacemos aquí, ojalá nos recomienden y les digan. Y si también es informativo, si alguna persona que no sabe de lo que es ser un cristiano, ojalá nos acompañen y se informen un tanto también de lo que se trata de vivir una vida cristiana. Y sin más ni más, agradeciéndoles, vamos a leer el texto y después entraremos en el contexto del estudio. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, le damos por su palabra. Le pedimos, Señor, que nos ayude, que su Espíritu Santo sea con nosotros y que podamos entender lo que su palabra dice en este estudio, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Le pido que nos llene de su Espíritu aquí y los que nos acompañan a la distancia por medio de las redes, Señor. Gracias, Señor, por su presencia. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar su palabra, Padre. Le pedimos nuevamente que sea usted el que se encargue y dirija y que guíe este estudio, Señor, para poder entenderle lo que su palabra dice, Señor.
Gracias de nuevo. Le pedimos bendición y unción, Señor, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí la manera que vamos a estudiar no tan bueno donde vamos a cortar, pero por cuestiones de tiempo lo hacemos y sabemos que los versículos y los capítulos son para nuestro beneficio, no están en las escrituras originales. Pero diciendo esto, los que han estado con nosotros el estudio pasado, al final del capítulo 3, Pedro se encontraba con el hombre cojo que habían sanado. Y se acordarán que estaban en el pórtico de Salomón, donde Pedro estaba explicando lo que había sucedido con este hombre enfermo, con este hombre inválido. Y estaban en eso, dice aquí, cuando leemos lo que dice del versículo 4, del versículo 1 hasta el 4 en Hechos 4, que dice: y hablando ellos al pueblo, sé que estaban ahí en ese pórtico hablando. Y cuando vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice el versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, dice el versículo 3, y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Pero al empezar, vemos aquí que llegaron ellos. Claro que todo el pueblo se dio cuenta, toda la ciudad. Y cuando estaban ellos todavía ministrando a la gente, Pedro, llegaron ellos, como dice aquí, vinieron ellos con los sacerdotes. Y nos explica aquí que vienen los saduceos especialmente. Y dice resentidos, que quizás es una palabra muy leve para lo que ellos estaban enfurecidos en sí. Estaban fuera de sí, enojadísimos, de gran manera turbados, como dice la palabra, por dos razones. La primera era que los saduceos eran escépticos y que rechazaban todas las escrituras que no fueran los pentateucos, o sea, los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, del Viejo Testamento. Ellos no creían en nada más que esos, y solamente los libros de Moisés. Y también que negaban la resurrección de la muerte. Ellos no creían en la resurrección para nada. Es increíble, pero así era esa secta o esos saduceos. La enseñanza de Pedro acerca de la resurrección retaba las creencias de esta gente y las enseñanzas que ellos hacían. También la segunda causa, porque ellos estaban tan enojados, tan turbados, como vemos aquí, es que ellos eran los líderes de los judíos en ese tiempo. Ellos venían de familias muy ricas, que estaban cooptadas con el gobierno. O sea que se aliaba, un tipo de alianza con el gobierno romano, para poder mantener su posición de influencia y su riqueza. Así que era conveniencia que ellos tenían de esa manera, podían ser los gobernantes de los judíos. Lo último que querían estos saduceos es que un par de judíos anduvieran declarando la resurrección de un rey. Ellos no les convenía eso. Y por eso dice aquí, con esas letras, les echaron mano. Y no crean que usted puede decir que nomás, véngase para acá, y los esposaron o los agarraron, les echaron mano con gran tipo de violencia. Quizás ellos eran muy rudos con ellos y los atraparon y se los llevaron. Y de esa manera ellos intentaron silenciar la verdad de Dios, arrestando a sus mensajeros, pero eso no impidió su obra. No impidió que el evangelio fuera más allá. Aunque los siervos estaban en cadenas, su obra nunca estaba encadenada. Y eso lo vemos como Pablo dice en 2 de Timoteo, en la carta que le manda a Timoteo estando en la cárcel. Porque él dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor.
mas la palabra de Dios no está presa. Está diciendo la palabra de Dios va más allá. Y ese es nuestro gran consuelo de nosotros, porque a veces pensamos que la palabra de Dios no va más allá, pero por eso tenemos que seguir anunciándola. Aunque parezca que no pasa nada, tenemos que seguir nosotros predicando el Evangelio. El resultado de que los saduceos tomaran hombres presos fue de que 5,000 gentes creyeron el mensaje del Evangelio. Los saduceos, en lugar de examinar las evidencias, arrestaron a los apóstoles y les dejaron toda la noche. O sea, con toda clase de decir mal corazón. Porque ellos saben, los apóstoles no andaban escondiéndose. Ellos ya pueden decir, bueno, ya es tarde, déjenlos que hablen, mañana vamos por ellos y mañana los ponemos en la corte. Pero no, ellos dicen, vayan por ellos, vamos a arrestarlos y hay que pasen la noche en la cárcel. Eso fue con toda clase de saña. Y a veces la gente lo hace así, con saña, con odio, tratan de calmar al predicador. Sobre todo en lugares donde las religiones son más prominentes y no quieren que se oiga la palabra de Dios, el evangelio real, la sola escritura, como dije hace rato. Y eso es lo que pasa, pero ellos seguían bien firmes y ellos no, pues vemos aquí que no pusieron resistencia. Fueron llevados y aguantaron la noche. Pero vemos aquí en el versículo 5 y 6 que dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vemos aquí que Lucas, el actor o la mano que escribió, claro que por obra del Espíritu Santo, pero siempre da extra detalles acerca de lo que está sucediendo allí. Y solamente pasa que el Sanedrín o consejo que consistía de 70 hombres, más el sumo sacerdote, era la suprema corte judía, como quien dice. El grupo consistía de los más caudalosos, altamente educados y muy poderosos hombres judíos en Israel. Eso ya lo vimos los otros versículos. El sumo sacerdote Anás, que realmente en ese tiempo no era el sumo sacerdote, pero ahí va la otra. Anás había sido removido como sumo sacerdote en el año 14 después de Cristo. Por los romanos eran los que ponían y quitaban, es increíble. Ellos lo habían quitado a Anás porque sentían en ese tiempo de Jesucristo, el sumo sacerdote eran puestos por los gobernadores romanos, como ya les dije. Y aparentemente este Anás, sumo sacerdote, se había convertido en una amenaza política para Roma. Había ciertos roces ahí y los gobernantes romanos no quisieron problemas y lo quitaron, pero vamos a ver esos asuntos ahorita. Así que, pero la gente judía rehusaba reconocer la autoridad romana sobre esos asuntos, como les dije. Así que aunque Anás había sido removido de su puesto, la gente judía seguía reconociéndolo como el sumo sacerdote. Caifás era su yerno de él. Era el que había puesto el gobierno romano en ese tiempo. Caifás, yerno de Anás, era el que estaba en ese puesto de sumo sacerdote. Juan, el que menciona aquí, muy posiblemente era hijo también de Anás, porque ese sucedió a Caifás en el año 37 después de Cristo. Como podemos ver, la corte del Sanedrín esencialmente estaba compuesta de una familia del sumo sacerdote. Y ese sistema religioso judío se había corrompido tanto que los puestos se los pasaban de un familiar a otro sin importarles la palabra de Dios. Eso lo vemos sobre todo aquí en este país, que hay mucho nepotismo, que una sola familia se hacen cargos de diferentes puestos.
en los gobiernos. Pero eso es aún más grave porque no era solamente el gobierno, pero era algo religioso. Por eso es peor para ellos, porque era una sola familia, tenían el poder de los sumos sacerdotes. Más, 5 de los hijos de Anás tomaron el puesto pasándoselo del uno al otro por tiempo indefinido. Y ese fue el nepotismo personificado. Así que vemos cómo estaba de corrupto ese Sanedrín o ese consejo, que de religiosos solamente tenían el título. El versículo 7 aquí de Hechos 4 nos dice, y poniéndoles en medio de que llegaron, todos esos que ya hablamos, todos esos 70 personas, los pusieron a Pedro y a Juan en medio de ellos. Y mira la pregunta que le hacen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Como molestos. Como la sanación del hombre cojo era irrefutable, la pregunta era cómo es que el hombre fue sanado y por la autoridad o nombre de quién había sido sanado. Y veamos que nos dice esto, como nada. Esta era una asamblea oficial del Sanedrín. El mismo consejo que unos meses antes había condenado a muerte a Jesús. Eran los mismos. Por cierto que estos líderes reconocen a Pedro y a Juan. Lo vamos a ver la próxima semana. Es más, es el versículo 13 donde dice que ellos reconocían que Pedro y Juan habían andado con Jesús. El Sanedrín era encargado con la responsabilidad de proteger a la fe judía. Eso sí es cierto. Y esto consiste de examinar cada nuevo maestro y enseñanza que apareciera en esas tierras. Eso estaba bien, tenían que investigar qué es lo que está pasando. Ellos ciertamente tenían todo el derecho de investigar lo que la iglesia hacía, pero no tenían derecho a arrestar hombres inocentes sin tener pruebas de nada, arrestarlos y ponerlos a juicio. También se rehusaban a investigar honestamente las situaciones y las evidencias. Ellos lo que querían era hacer daño, no querían ser elocuentes, no querían ser concisos y no querían ser nada amables con nadie. Ellos lo miraban como una treta, como una amenaza. Porque ellos, acuérdense, desde que ellos condenaron a Jesús porque tenían miedo, temor, terror a perder su elocuencia, a perder su posición social y su poder, sobre todo, sobre la gente. La pregunta que ellos les hicieron era legal, pero hicieron todo lo posible para evitar admitir que se trataba de un milagro, porque le llaman esto. ¿Por qué hicieron esto? Así como eso, no. ¿Qué hicieron estos? Nada. Esto. Es muy probable que eran déspotas, y no es probable, seguro que eran muy déspotas, agresivos, que querían humillar, sobajar a los apóstoles. Parafraseando todo lo que está pasando aquí, puede ser que la manera de preguntar fue, ¿cómo es que estos hombres comunes, estos pescadores, estos donadies, andan haciendo estas cosas? ¿Dónde obtuvieron este poder y esa autoridad de hacer tal cosa? Porque ni milagro le decían. ¿De dónde puede ser esos pobres diablos? ¿De dónde pudieron sacar? Y la expresión no va, pero era como gente humilde, como eran Pedro y Juan. Gente sin estudios, como después vamos a ver también. Pero ellos no pueden refutar el milagro. Y es lo que les molestaba tanto eso, que era un milagro, estaban enfrente de un milagro, pero no querían reconocerlo como tal. Y ellos no podían refutarlo, no podían descalificarlo, porque ese hombre estaba ahí con ellos, presente, y quizás ellos mucho tiempo pasaron también ahí por el templo,
donde se sentaba a la puerta la hermosa, y esos mismos líderes pasaban con sus muy acá trajeados, muy acá vestidos con sus turbantes altísimos acá, prominentes, y quizás ellos mismos les dieron una moneda a este hombre. Así que sabían este hombre que era en verdad un hombre que había sido sanado de su mal, de ser paralítico, de que no podía caminar. Y creo yo, esto es mi pensar, que ellos sentían el ardor, el coraje de no poder decir, no, este es un truco, o esto no pasó, o nada, porque el hombre estaba allí, sano, fuerte, caminando, brincando, alabando a Dios. Versículo 8 y 9, antes de continuar, muchas veces la gente quiere descalificar la palabra de Dios, porque cuando alguien se desvía de lo que es, lo que dice la palabra de Dios, tratan de justificar lo que ellos dicen para poder seguir engañando a la gente. Tratan de justificar hasta con burlas y con coraje, con odio a la palabra de Dios. Eso es lo que tratan de hacer cuando la palabra de Dios se está manifestando, cuando la palabra de Dios se está declarando, y solamente, sin añadirle nada, sin quitarle nada. Y muchos tratan de descalificar. Estos estaban haciendo lo mismo, descalificando lo que había sucedido, descalificando a estos hombres, a Pedro y a Juan. Pero vemos aquí cómo responde Pedro del versículo 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí vemos que está hablando con respeto hacia ellos. Después de haber sido mangoneado, de haber sido apresado, podría tener el coraje del apreso injustificado, de haber pasado la noche en prisión, podría haber estado gritándoles, porque ¿en qué derecho tienen ustedes de hacer todo esto? Pero él no, él habla con respeto, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre. Hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, enfermo. ¿De qué manera este ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la segunda descripción, por ejemplo, que vemos en el versículo 8, que dice que está lleno del Espíritu Santo. Y es la segunda descripción de este libro donde nos dice que está lleno del Espíritu Santo. El llenado inicial, como hablamos la vez pasada en el primer y segundo capítulo de aquí de los Hechos, es cuando vimos que es el llenado inicial del Espíritu, es acompañado del bautismo del Espíritu Santo, que no es el bautismo de sumersión en agua, sino que es el bautismo del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, es cuando primero somos salvos. Y eso es lo que les da la valentía para la obra a estos hombres, que de una vez más, como vimos a Pedro en el capítulo 2, y después en el capítulo 3, y ahora de nuevo en este capítulo 4, vemos que está lleno del Espíritu Santo. Así que esas llenuras del Espíritu Santo pasan vez tras vez, son repetidas ocasiones. Y eso es lo que, como les digo, les da la valentía para la obra de Dios. Jesús prometió a sus discípulos que estarían ante reyes y autoridades. Eso está en Mateo 10, versículos 16 al 20, y se los leo rápidamente, donde dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será todo lo
lo que os será dado lo que habéis de hablar. O sea que por eso Pedro está elocuentemente ahí hablando con ellos, porque está lleno del Espíritu Santo. Y seguramente se acordaron que ellos no se preocuparan de nada, porque el Espíritu Santo, como quien dice, tomará control de la situación. Porque dice el versículo 20 aquí de Mateo 10, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que ese es el poder de Dios. Es muy interesante comparar a Pedro cuando arrestaron al Señor Jesús, cómo lo negó 3 veces. Y ahora en este momento lleno del Espíritu, está lleno del Espíritu, está firme, sin miedo ni vergüenza, ante ni más ni menos que la autoridad en Jerusalén, en Israel. Él es la más alta corte judía en esta tierra, y él está puesto y dispuesto a declarar lo que debe de ser declarado, porque está lleno del Espíritu Santo y es Dios quien se encargó de la situación. El versículo 11 aquí de Hechos 4 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Como ha venido haciendo Pedro a todos, les ha dicho lo que son ellos primero, que ellos rechazaron a Jesús. Y le está diciendo mismo, así como a los comunes judíos, ahora se lo está diciendo al liderazgo judío, que ellos rechazaron a Jesús, que Él es la piedra probada. Y ellos entendían, no es como que era alguna cosa trabalenguas o algún acertijo que les decía, porque ellos tenían que entender lo que la palabra de Dios decía. Por ejemplo, en Job, capítulo 38, versículo 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Como la fundación, dice en Isaías 28, versículo 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y la piedra de la esquina en Jeremías 51, 26. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Y la cabeza del ángulo, en Salmos 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. La imagen de la piedra angular se usa como cabeza de ángulo, y la piedra para la esquina es una fundación del cimiento. En el primer siglo, la expresión diría piedra angular también se usaba para referirse a la piedra que se ponía encima del templo de Jerusalén. La piedra angular era la piedra que unía a 2 paredes en la esquina. Era la piedra que se colocaba en la esquina del cimiento de un edificio, de una edificación. Y era el punto donde se comenzaba una casa. Jesús es la piedra. Eso también refuta a aquellos que dicen que cuando Jesús le dijo a Pedro que por la piedra, sobre esa piedra pues, pondré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Está aquí y todos dicen, no, que fue Pedro, no, la fe en Jesucristo. Fue Jesucristo la piedra angular. Y esto también aquí podemos ver cómo refuta todo eso que dicen que Pedro es la primera piedra ni nada de eso. Es Jesús la piedra angular. Ellos rechazaron y les hace ver que ellos lo rechazaron. Está hablando honestamente y directamente, sin miedo. Claro que lleno del Espíritu Santo. Ellos rechazaron al que vino a cumplir el plan de Dios para la humanidad. La frase y el significado aquí debió ser bien entendido, como les dije hace rato, en el primer siglo, especialmente entre los rabinos, los rabís, los rabinos, la gente que conocía de las Escrituras, porque esto debería haber estado en ellos, el conocimiento de lo que está hablando Pedro. No está ese hombre sencillo, trabajador, pescador, ese hombre común, les está dando una cátedra acerca de las Escrituras, de lo que ellos deberían de saber. Y continúa aquí
el capítulo 4, versículo 12 aquí de Hechos, y continúa Pedro diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allí nos podemos imaginar como que Pedro está delante de ellos y lo han visto, si son familiarizados con alguien, cuando dicen soltar el micrófono, cuando alguien tiene la palabra y dice algo contundente, algo afirmante, algo sin refutación, algo que nadie puede ignorar ni negar, como está hablando, es como si fuera un momento de decir, he dicho, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Suelta el micrófono y cae. No hay más que decir. Eso debería ser así. Solamente en el nombre de Jesús, el que vino, el que murió y resucitó al tercer día, solamente por él se puede ser salvo. Eso es contundente. Una vez más, es la palabra de Dios que dice que solamente en el nombre de Jesús, y no hay otro nombre bajo el cielo, no hay. Solamente Jesús salva. No Santa Cachucha, ni Santo Tomás, ni nadie. Solamente Jesús salva. Después de haber explicado a los líderes religiosos que ellos eran los constructores, que rechazaron la piedra, se los dijo en su cara, ustedes son los encargados de la fe. Ustedes son los encargados de la fe en esta nación, porque está directamente hablando solamente a judíos. Le está diciendo, ustedes rechazaron a la base de la fe. Y desgraciadamente se sigue haciendo, rechazando a Jesús en la fe, en otras religiones. Cuando dicen que hay corredentores, corredentoras, que no los alabamos a ellos, pero le pedimos por nuestra salvación, o yo rezo para dar salvación a alguien. Eso es total falsedad, porque no hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvar, solamente el nombre de Jesucristo, Salvador. Solamente eso. Pedro usó la sanación del hombre cojo para explicar la sanación espiritual. Porque todos estamos enfermos. El pecado es una enfermedad y solamente Jesús nos puede sanar. El pecado es el que nos abruma a todos, porque tenemos una lucha súper grande contra el pecado que tenemos en la carne nosotros. Y solamente en Jesús podemos ser salvos. Como está explicando en este hombre en el versículo 9 dice, usa la palabra sanación, que en el griego quiere decir salvo. Y la salvación quiere decir completo, entero, salud espiritual. Eso es lo que quiere decir y eso es lo que adquirimos nosotros. Que estamos batallando con el pecado continuamente. Claro que batallamos, pero debe ser una lucha constante. Pero lo malo es cuando no luchamos contra el pecado y sucumbimos a él y caemos en él. Si peleamos contra el pecado y estamos en la batalla, eso es bueno para nosotros, porque sí vivimos en esta naturaleza pecaminosa, pero tenemos al gran sanador, que es Jesucristo nuestro Señor, el que nos sana de nuestro pecado y nos lleva salvos, sanos espiritualmente. Podemos luchar nuestra pelea nosotros contra el pecado, pero gracias a Jesús que nos da la fortaleza para hacerlo. Y solamente Él puede sanar, es el doctor, el gran doctor, y solamente Él puede sanar a la humanidad de la gran enfermedad del pecado. Así que tenemos que tener eso presente. Cuando los que estuvieron con nosotros y leímos los primeros capítulos de Marcos, no sé si se acuerdan, pero los pueden encontrar en los archivos aquí de Facebook y YouTube. También pueden encontrar Marcos 2, versículo 14 al 17, donde Jesús es invitado a comer con los tributos, en el banco de los tributos públicos, y se lleva a Alfeo. Y va y se sienta y Alfeo invita a toda clase de
publicanos, pecadores que estaban sentados a la mesa con él. Entonces los líderes religiosos les preguntan a los seguidores de Jesús, a los discípulos: hey, ¿qué está haciendo este hombre? ¿No sabe que está sentado con escribas, fariseos, está junto con pecadores? Pero Jesús, al oír eso, dice en el Marcos 2, versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esos somos todos nosotros. Porque no hay ni un justo, ni solamente uno, dice la palabra de Dios. Todos necesitamos ser sanados por Jesús. La diferencia es, si ya estás sano, si ya estás salvo, sí puedes continuar la batalla contra el pecado. Y la diferencia es cuando ya te rendiste a Él, cuando ya el pecado te domina. Esa es la gran enfermedad. Nosotros somos sanos, pero podemos caer enfermos de nuevo en el pecado que nos puede matar y nos puede llevar a una vida eterna donde hay crujimiento, gritos y rechinar de dientes, como dice Jesús también. Así que tenemos que tener esto bien seguro. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda dar salvación a los hombres. No hay religión, no hay ningún ídolo, no hay ninguna manda, ningún sacrificio que tengas que hacer y eso te va a dar la salvación. Eso es negar a Jesús, a negar la esencia de por qué Jesús vino a la tierra como un bebé, creció puramente, siendo justo, sin pecado, y fue crucificado. Eso es que negar, si pensamos que nosotros tenemos el control de nuestra salvación. Si pensamos que otra cosa, otro ídolo o otra religión tiene la salvación, eso es negar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque no hay otro que haya hecho lo que Jesús, siendo Dios, despreció estar en la alabanza, estar en la gloria, bajó al mundo. Sintió tanto amor por nosotros que fue capaz de dejar la alabanza de los ángeles, vino a la tierra a sufrir, y no solamente un sufrimiento leve, sufrió desgarradoras heridas, humillaciones, escupitajos. Y no piense que nomás sí me escupió. ¿Imaginan cientos y cientos de soldados romanos escupiendo al rostro de Jesús? Tenía la cara llena de mucosidad, llena de sangre por la corona que le clavaron en su cráneo. Golpes, bofetadas, sangre y mucosidad de los desgraciados romanos. Y podemos nosotros negar que Jesús es el único que salva. Y pueden decir, sí, está bien lo que hizo, pero mi Santa fulanita es muy fiel y que sí, no. Eso es desviar, eso son mentiras que vienen del mismo infierno. Solamente Jesús salva y no nos equivoquemos. Si no le damos la debida alabanza a nuestro Señor Jesús, entonces estamos en pecado. Y si nos creemos que nosotros, cualquier rezo, cualquier oración, cualquier manda, cualquier sacrificio que podamos hacer, podemos colgarnos de una cruz también, dejar que el sol nos mate de calor y nunca vamos a poder ser salvos. Solamente un ser puro, un ser sin pecado pudo hacerlo, y ese es Jesús nuestro Señor. Así que podamos nosotros pensar en eso, recapacitar y pensar si lo que está escrito es mentira o no, porque eso es lo que muchos dicen. Niegan que solamente Jesús, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Como ya saben y he dicho siempre, no soy de aquellos que llaman al altar, a arrepentimiento. Esto que están oyendo es entre Dios y ustedes.
Esto que están oyendo es la responsabilidad de ustedes. Si lo toman, o lo dejan, o lo rechazan. Y si ustedes lo toman, y si quieren vivir sanos, ser salvos, arrepiéntense de su pecado, vengan a Jesús, pídanle, porque Él es fiel y es bueno para salvar. Y si lo hacen de todo corazón, Él entrará en sus vidas y les guiará. Eso es lo que es Jesús para todos nosotros, para toda la humanidad. Vamos a orar. Señor, le damos gracias de nuevo por su palabra, Señor. Concisa, directa, sin titubeo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que podemos manifestar esto con toda libertad, todavía, Señor. Y le pedimos, Señor, que su palabra vaya más allá, que haya penetrado corazones, Señor. Porque no es nadie, ni el que está hablando, es su palabra la que salva, Señor. Es su palabra la que penetra corazones, Señor. Obre en la vida de aquel que está sintiendo la necesidad de venir a usted, Señor. Le pedimos por estos rumbos, por estos pueblos, que la gente oiga su palabra, Señor, que oiga su evangelio y que vengan al arrepentimiento, que puedan ser parte de su familia, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos, Señor. Le levantamos a esta región para salvación. Y también le pido, Señor, por aquellos que están acompañándonos vía la distancia. Le pido por sus necesidades. Le pido que toque y sane sus enfermedades, Señor. Y que llene sus hogares de su Espíritu Santo, Padre. Le damos gracias, Señor, por su amor y su compasión y su misericordia. En el gran, majestuoso, poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana y ojalá que tengan una buena semana y consideren, mediten en lo que hemos estudiado esta mañana, este día. Que Dios los bendiga grandemente y hasta la próxima.